Neptuno es el planeta más oscuro que ha observado Voyager 2 y el próximo explorado por la NASA. China lo tiene en la mira. Bienvenidos a la Zona Tecno. Hoy hablaremos sobre el misterioso planeta Neptuno, los descubrimientos de Voyager 2, allí el anillo encontrado cerca de Neptuno, los planes de China por explorar este planeta azul, hasta la misión que está programada para visitar este planeta en los próximos años. Quédate hasta el final del video para no perderte ningún detalle. Neptuno, el planeta más oscuro y frío del sistema solar. Durante muchos años Neptuno fue un total misterio para los investigadores, principalmente por su oscuridad que hacía difícil observar de cerca el planeta, pero esto cambió hace unos años gracias a las innumerables sondas que han logrado obtener información muy enriquecedora. Hoy en día podemos decir que Neptuno es un planeta totalmente azul y bastante helado. De hecho, es el planeta más frío de todo el sistema solar. Además, posee estaciones extremadamente largas de aproximadamente 40 años o más. Continuamente tiene tormentas descomunales y los vientos más potentes jamás observados en el sistema solar. Neptuno es el octavo y más distante planeta de nuestro sistema solar. De hecho, está tan lejos que es el único de los planetas del sistema solar que no es visible desde la Tierra a simple vista. El planeta azul es de los pocos, hasta ahora encontrados, que posee 14 lunas. Estas llevan el nombre de dioses del mar y ninfas en la mitología griega. También cuenta con un sistema de anillos que posee 5 anillos principales y 4 arcos de anillos. Estos son cúmulos de polvo y escombros que no llegaron a completar la circunferencia, probablemente formados por la gravedad de una luna cercana llamada Galatea. Neptuno es el cuarto planeta más grande del sistema solar. También posee un campo magnético inclinado unos 47 grados en comparación con el eje de rotación del planeta y que es hasta 27 veces más potente que el de nuestro planeta. Respecto a su masa, ocupa el tercer lugar, solo superado por Júpiter y Saturno. De hecho, la mayor parte de masa de Neptuno corresponde a una especie de hielo fluido de agua, amoníaco y metano, que se asienta sobre un pequeño núcleo rocoso. Los científicos creen que podría haber un océano de agua caliente debajo de las frías nubes de Neptuno, el cual no se evaporaría debido a la alta presión que ejerce la atmósfera. Un dato curioso del planeta azul es que su nombre proviene del dios de los océanos para los romanos. Además, fue el primero de los planetas del sistema solar descubierto mediante cálculos matemáticos, ya que, al igual que ocurrió con Urano, pensaban que se trataba de una estrella. Voyager 2 encuentra fascinantes lunas en Neptuno. Estudiar las lunas de Neptuno no ha sido una tarea sencilla, ya que apenas brilla en nuestro cielo por su lejanía. Tanto es así que fue la Voyager 2 la que descubrió gran parte de sus lunas, porque hasta no hace mucho solo se conocían 2 de sus satélites. De las 14 lunas que posee Neptuno, Tritón es la más famosa. Esto porque tiene un tamaño parecido al de nuestra luna. Tritón posee un gran número de volcanes activos que eructan en forma a partir de aberturas, las cuales brotan vapor, gases y agua muy caliente de manera intermitente, arrojando nitrógeno a la superficie. Las lunas de Neptuno poseen diversos tamaños, tal es el caso de Proteus, Nereida, Larissa, Galatea, Despina, Thalassa y Naiad. Todas ellas son más pequeñas que Tritón y casi todas fueron descubiertas por la misión espacial Voyager, que sobrevoló Neptuno en el año 1989. De hecho, gracias a Voyager 2 actualmente sabemos la existencia de todas estas lunas, por ende, amplió nuestro conocimiento de Neptuno. Otros de los descubrimientos de Voyager 2 en cuanto al planeta azul fueron sus curiosos vientos. Tal parece que Neptuno es el mundo más ventoso de nuestro sistema solar a pesar de su gran distancia del Sol y la baja entrada de energía. De hecho, los vientos de Neptuno pueden ser 3 veces más fuertes que los de Júpiter y 9 veces más fuertes que los de la Tierra, pudiendo alcanzar los 2.000 kilómetros por hora. Los expertos creen que las lunas de Neptuno podrían tener origen extrasolar y proceder de los restos de la formación de otro sistema estelar y otra estrella que no es la nuestra, pero esto aún sigue siendo un misterio. Investigadores encuentran un anillo más allá de Neptuno. En este reciente mes de febrero de 2023 se dio un asombroso descubrimiento, el cual fue el anillo de Quaoar. Se trata de un posible planeta enano más allá de Neptuno. El descubrimiento de este anillo surgió de la combinación de ocultaciones estelares observadas entre 2018 y 2021 desde un telescopio robótico en Namibia.
Quaoar como un gran objeto neptuniano con aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón y que orbita a 43 unidades astronómicas del Sol, es decir, 43 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Algo sorprendente de este hallazgo es su gran radio que, con 4.100 kilómetros, corresponde a unos 7,4 radios de Quaoar. Debido a que Quaoar se ubica más allá del límite de Roche, los expertos comenzaron a plantearse muchas teorías, entre ellas la teoría desarrollada por Edward Roche. Según esta teoría, un anillo de colisión dentro de este límite no puede acumularse, mientras que fuera del mismo se espera que las partículas se agreguen y se forme un satélite en escalas de tiempo de solo semanas. Y hasta ahora esto era lo que se había observado, anillos densos de los 4 planetas gigantes. En cambio, el anillo de Quaoar ocupa una órbita donde debería haberse formado un satélite. Sin embargo, aún persisten incógnitas en relación a este pequeño objeto. China y Estados Unidos planean estudiar Neptuno y Urano. Aunque la NASA está enfocada en explorar Marte y los exoplanetas, también está con el ojo puesto en los gigantes helados Urano, Neptuno y, por supuesto, en el satélite Tritón. Los expertos creen que estudiar el interior, la atmósfera, la magnetosfera, los satélites y los anillos de Urano podría ser solo el principio de un hallazgo fascinante. Por ello, la NASA tiene pensado desplegar una sonda atmosférica para estudiar a profundidad la atmósfera del planeta. El lanzamiento de este tendría lugar en 2031 utilizando un vehículo de lanzamiento Falcon Heavy de SpaceX con asistencia de gravedad en Júpiter que permita la llegada a Urano en 2044. Las propuestas de misiones para estudiar el planeta gigante de hielo Neptuno y su misteriosa luna Tritón han estado en la lista de tareas pendientes de la NASA desde más de una década, pero no se había producido ningún movimiento aparente hasta hace poco. Resulta que China también ha movido su ficha. Esta potencia mundial está contemplando enviar un propulsor nuclear a modo de explorador Neptuno, Tritón y otros satélites y anillos. El descubrimiento proporcionaría a los científicos nueva información sobre cómo se forman los océanos, ya que se sospecha que su formación es diferente a la comparación de otros mundos oceánicos conocidos. El océano potencial de Tritón probablemente se desarrolló después de que fue capturado por la gravedad de Neptuno. También ampliaría la comprensión de los científicos sobre dónde podríamos encontrar agua. Descubrir qué factores conducen a que un cuerpo del sistema solar tenga los ingredientes necesarios para ser habitable, que incluyen agua, son los 3 objetivos principales de un Trident. Estamos ansiosos por saber cuál de estas 2 potencias serán la primera en lograr su hazaña en Neptuno. Misión de la NASA que explorará Neptuno en 2040. La nave espacial de la NASA encargada de explorar Neptuno y Tritón tiene por nombre Trident y se espera sea lanzada en el año 2040. Su objetivo es desentrañar los misterios del planeta azul y su luna Tritón. Para los científicos, las rarezas de Tritón podrían llenar un almanaque porque a medida que Neptuno gira, Tritón orbita en la dirección opuesta y ninguna otra luna en el sistema solar hace eso. La nave espacial Trident llevaría un instrumento para sondear el campo magnético de la Luna, esto con la intención de determinar si un océano se encuentra dentro, mientras que otros instrumentos investigarían la atmósfera rica en materia orgánica y las características extrañas de la superficie, además de investigar las vastas tierras invisibles. En cuanto a Tritón, este ofrece la superficie sólida sin explorar más grande del sistema solar que se encuentra al lado del cinturón de Kuiper. Para esto, Trident usaría su cámara de imágenes de fotograma completo para capturar la misma área rica en plumas de la Voyager 2 fotografiada en pleno brillo de Neptuno, cuando la luz reflejada del Sol ilumina el lado oscuro de Tritón. La nave espacial Trident buscaría entender cómo la misteriosa superficie de Tritón se renueva, porque la superficie casi no tiene cráteres visibles. También está la cuestión de por qué se ve tan diferente de otras lunas heladas y presenta formas de relieve inusuales como terrenos de melón, con hoyuelos y llanuras amuralladas que sobresalen. Tritón tampoco está donde solía estar, probablemente emigró del cinturón de Kuiper, una región más allá de Neptuno, de cuerpos helados que quedaron del sistema solar temprano. Esta misión busca ampliar la comprensión de los científicos sobre dónde podríamos encontrar agua. Al igual que muchos planetas dentro y fuera del sistema solar, Neptuno alberga agua. Y no solamente esto, sino grandes cantidades de hielo. Los científicos tienen la teoría de que quizás provenga de las profundidades del planeta, pero la nave espacial Trident
es quien dirá si esto es cierto o no. Además, su luna Tritón es de gran interés investigativo para los científicos debido a los grandes misterios que ésta contiene, principalmente que gira en dirección opuesta a las lunas encontradas. Tritón y Neptuno albergan agua en las profundidades. Esto quiere decir que podría existir vida acuática en el planeta, algo que definitivamente no suena a locura porque el agua es el ingrediente principal para los seres vivos. La misión de la NASA, que será lanzada en unos años con destino al planeta azul, sin duda promete. Por lo tanto, estamos seguros que nos llevaremos grandes sorpresas que por supuesto estaremos al pendiente para traerlas aquí. Si te ha gustado este contenido, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si llegaste hasta el final del video, gracias por acompañarnos. Si te gustó el video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún dato interesante del planeta. Nos vemos en el próximo video.